Buenas tardes, mi nombre es Emanuel de Jesús Martínez Vega y les voy a hablar sobre los temas de tipos de errores e instrumentación de medición directa. El objetivo de esto es entender y comprender los sistemas de los que se puede medir y las herramientas que se utilizan para esto, así como igual saber los errores que pueden haber en un área de trabajo para intentar evitarlos. Aquí podemos ver el índice de los temas que se van a ver, los tipos de errores, la instrumentación de medición directa, la clasificación de instrumentación de medición, junto con los demás instrumentos de medición que se van a abarcar. Introducción. Dice, para las mediciones directas se utilizan los instrumentos de medición con los calibradores, como los calibradores Vernier, los micrómetros y las máquinas de medición por coordenadas. Para medir las dimensiones de objetos directamente, estas mediciones se conectan también con mediciones absolutas. Los tipos de errores. La medida del error es una serie de lecturas sobre una misma dimensión constante. La precisión y la exactitud no son términos intercambiables entre sí y los métodos estadísticos dan específicamente una medida de la precisión y no de la exactitud. Como se puede ver en el ejemplo de acá abajo, podemos ver los errores que se puede haber, como es que haya una buena precisión pero una baja exactitud al momento de hacer la acción, o puede haber lo que sería la perfección, que sería alta precisión y la alta exactitud, al igual que la baja precisión y alta exactitud, que ya son los tipos de errores diferentes. Errores por instrumentos o equipo de medición. Las causas de errores atribuibles al instrumento pueden deberse a defectos de fabricación. Dado como es imposible construir un aparato perfecto, estos puede ser deformaciones, falta de alineación, imperfecciones mecánicas y falta de paralelismo. En eso también viene incluido lo que es la falta de calibración en las herramientas que se van a utilizar, ya que a veces no vienen bien calibradas y no puedes tener una medida exacta. Errores del operador o por el método de medición. Las causas del error se deben al operador por falta de agudeza visual, descuido, cansancio, alteraciones emocionales. Esto quiere decir que básicamente son todas las alteraciones que tiene el operador, que no venga bien concentrado al trabajo o que traiga otras cuestiones con las que no pueda contribuir bien el trabajo. Otras de las que vienen de acuerdo a los errores también, como ya se había comentado, son los errores por instrumentos no calibrados, que son los instrumentos o cuya flecha de calibración están vencidas, así como instrumentos sospechosos que presentan algunas anormalidades. Y otro error se vendría siendo error por la fuerza ejercida al ejecutar mediciones, que es básicamente cuando ejerces la fuerza en la herramienta a donde se está apoyando, pero le das una fuerza todavía más alta. Eso quiere decir que puede haber un pequeño error ahí por haber ejercido fuerza de más. El error por método de sujeción del instrumento viene siendo el método de sujeción del instrumento puede causar errores. Un indicador de carátula esté sujeto a una distancia muy grande del soporte y al hacer mediciones de fuerza ejercida provocan una desviación del brazo. El siguiente es el error por posición. Este error lo provoca colaboración, incorrección de las caras de medición de los instrumentos, que es básicamente no estar bien posicionado al momento de hacer una medición con la herramienta que se vaya a utilizar. Error por desgaste. Los instrumentos de medición, como son cualquier otro objetivo, son susceptibles de desgaste natural o provocado por el mal uso. Es como cuando una herramienta ya la has utilizado por demasiado tiempo, tiende a desgastarse por el uso que se le está dando. Y por último, ya los errores por condiciones ambientales, que en estos ya afectan más lo que son lo que sucede en el ambiente, como es la humedad, el polvo y cosas así. La instrumentación de medición directa. La mayoría de los instrumentos básicos de medición lineal o de proposición general están presentados por la regla de acero, Vernier o el micrómetro. Y en la tabla se pueden observar lo que son las distintas maneras de medición directa.
vienen repartidas en dos partes, lo que viene siendo la lineal y la angular. Lo que tenemos en la parte lineal vendría siendo que también se divide en dos, lo que es la directa y la indirecta. Por parte de la indirecta, para medir algo viene siendo con divisiones, que aquí lo que se utiliza más son el metro, la regla graduada o el calibre con vernier. Para la segunda vendría siendo con tornillos micrométricos, que aquí obviamente se utilizaría lo que es el micrómetro y las cabezas micrométricas. Y con dimensiones fijas, que vienen siendo bloques de patrón, calibres de espesores y calibres pasa o no pasa. Y por lo que es la parte indirecta viene siendo una parte que es la comparativa, que son los comparadores mecánicos, comparadores ópticos y los comparadores neumáticos. En la parte trigonométrica vendrían siendo las esferas cilíndricas y las máquinas de mediciones por coordenadas. Y por la parte relativa vendrían siendo los niveles, las reglas ópticas y rugosímetros. Instrumentos de medición analógico y digital. Los instrumentos analógicos, el término analógico se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua con la distancia y la temperatura, la velocidad, que podrían variar muy lento o muy rápido con el uso del sistema del audio. Lo que se puede ver aquí en la imagen es básicamente un voltímetro analógico. El voltímetro analógico es un instrumento para medir la tensión, la corriente, la resistencia y la frecuencia y potencia de la señal. Pero aquí es un voltímetro analógico, se utiliza de una manera diferente, ya que dice que los voltímetros analógicos para ello cuentan con una bobina de hilo de poco grosor y con un gran número de espiral, por medio de las cuales se logra el momento necesario para la aguja indique un valor ínfimo relativo de la intensidad de corriente, que es básicamente que al poner lo que es la bobina de hilo, que al conectarla a la corriente que quieres checar, el hilo va a ir moviéndose, la aguja se va a mover hacia la parte del voltaje que tiene. Y por su parte, en los instrumentos digitales tenemos lo que es el multímetro digital. Lo que viene siendo el digital se refiere a la cantidad discretas, como las cantidades de personas en una sala, cantidad de libros en una biblioteca, cantidad de autos en una zona de estacionamiento y cantidad de productos en un supermercado. En la que es en la parte del multímetro digital, también se denomina como polímetro o tester. Es un instrumento eléctrico portátil capaz de medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes, y potenciales o pasivas, como resistencias, capacidades y otras. Es muy parecido a lo que viene siendo el voltímetro analógico, solamente que ya trae más funciones y no necesitas estar checando tú lo que vayas a medir, sino que te lo da automáticamente en lo que es en la pantalla. Y dice que el instrumento consta de una bobina, por la cual la corriente que se quiere medir circula la corriente que se quiere medir, y de un imán, el campo magnético generado por la bobina produce una fuerza de atracción o repulsión con el imán, que se traduce en una rotación de una aguja. Es básicamente como si en la parte del voltímetro analógico estuviera por dentro, pero aquí ya te da la medida exacta en una pantalla. Y ahora veremos lo que es la parte de las herramientas de medición. La primera vendría siendo el calibrador vernier. Dice que fue elaborado para satisfacer necesidades de un instrumento de lectura directa que pudiera brindar una medida fácilmente de una sola operación. El calibrador típico puede tomar tres tipos de medición: exterior, interior y profundidades, pero algunos pueden tomar mediciones de peldaños. Aquí podemos ver lo que son los tipos de mediciones que tiene. Lo que es la medición exterior utiliza con las patas más largas que trae en la parte de abajo, con la que se mide el exterior de alguna pieza. Lo que es en la parte interior se mide con las patas de arriba, las más pequeñas, que se utilizan para medir la parte interior de alguna pieza. Y la medición de profundidad, que viene siendo una punta que trae la parte del vernier para meterle en un orificio y poder sacar la medida de profundidad. Y lo que es la medición de peldaño
vendría siendo medir la altura de una base conforme a las patas de que están acá de este lado. Las partes del pie de metro o vernier son las siguientes, que como ya se había dicho, son la superficie de medición de interiores, la punta del brazo, la cara de medición de exteriores, que son estas acá abajo, las más grandes, la punta del curso, el tornillo de fijación, que vendrá siendo con lo que al momento de sacar una medida y que no se te mueve el instrumento, se atornilla para apretarlo. La escala del vernier, que es aquí a donde se muestra la numeración, la cual trae para medir lo que es en milímetros y lo que son en pulgadas. Lo que es la parte de la barra de la profundidad y el botón para el pulgar, que vendría siendo como se tiene que tomar correctamente el vernier. Bien, ahora hablaremos sobre el micrómetro. El micrómetro es un instrumento de medición longitudinal capaz de valorar dimensiones de milésimas de milímetros en una sola operación. El tornillo micrométrico se usa para longitudes menores a las que puede medir el calibrador o vernier. El tornillo micrómetro consta de una escala fija y una móvil que se desplaza por rotación. La distancia que avanza el tornillo a dar una vuelta completa se denomina paso de rosca. La precisión del tornillo está dada por la P, que es el paso de rosca, y el número de divisiones de la escala. Como se dijo anteriormente, en la parte del micrómetro podemos tener lo que es la parte de la escala, que es esta parte de acá. Y al momento de dar una rotación, se revela lo que vendrá siendo las líneas de medida. Cada línea vendrá midiendo cada línea lo que son 25 milímetros. Y se complementa la medición con las otras líneas que traen la parte del tornillo de la rosca en la parte de afuera. Para medir esto se utiliza lo que es en la parte de aquí, que vendría siendo la superficie de medición junto con el tope. Y al momento de darle vuelta a la rosca, básicamente en la superficie que vayas a medir se utiliza el tope para llegar al extremo que se quiere medir, y en la parte del trinquete se utiliza para cuando ya estás llegando a la medida. Y dice que posteriormente surgieron los micrómetros digitales con contador y los digitales electrónicos con estos últimos, aunque siguen utilizando el principio básico descrito antes. Incorpora codificadores de rotación o líneas para poder detectar el desplazamiento del husillo y mostrarlo en una pantalla con resolución de 0,001 milímetros. Básicamente esta es una versión mejorada del micrómetro anterior que vimos, porque aquel es básicamente la parte analógica y esto ya vendría siendo lo digital, y en la pantalla ya se muestra lo que son las mediciones. Y como se puede ver aquí, se pueden ver los distintos tipos en las que se deberían de tomar o acomodar para hacer alguna medición. Los comparadores de carátula. El comparador de carátula es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento de husillo se amplifica mediante un tren de engranes que mueven en forma angular una aguja indicadora sobre la carátula del dispositivo. Es básicamente, estos son los tipos de comparador que hay, comparador de carátulas. Este vendrá siendo el analógico, este vendrá siendo el digital, y vendrá siendo lo que es la carátula vertical y la carátula de lectura, que ya básicamente son otros tipos especiales. Lo que es de patrón, dice que es de medir, comparar una magnitud con un patrón determinado, sea necesario en la verificación de dimensiones y formas de la pieza. Y dice que estas herramientas se usan para efectuar operaciones de calibración, de precisión y para calibrar otras herramientas de medición. Como podemos ver, aquí está un ejemplo de lo que son las vajillas de bloques de patrón. Son básicamente barras que se utilizan para sacar mediciones.
y como dice aquí que son los requisitos para tener una mejor exactitud al momento de hacer una medición. Y el siguiente es los calibradores de pasa, no pasa. Dispositivos diseñados para verificar las dimensiones de una parte en sus límites de tamaño superior e inferior, de acuerdo con las tolerancias especificadas por las normas. Este es uno de los métodos más rápidos para medir roscas externas y consiste en un par de anillos roscados pasa no pasa. Estos calibres se fijan en los límites de la tolerancia de la parte. Básicamente son como tipo, como se ven aquí, unas tipo roscas igual para medir, hacer mediciones. Y aquí se pueden ver ejemplos de la forma en la que se puede medir, incluso cómo medir una parte de lo que vendría siendo de forma circular o cilíndrica. Y por último vendrá siendo el calibrador de altura. El medidor de altura es un dispositivo para medir la altura de piezas o las diferencias de altura en planos a diferentes niveles. El calibrador de altura tiene una exactitud de 0,001 de pulgadas o su equivalente en centímetros. Se lee en la misma manera que los calibradores de Vernier y están equipados con escalas Vernier de 25 o 50 divisiones, con una punta de buril que puede hacer marcas sobre el metal. Básicamente se utilizan para medir lo que son la altura de alguna pieza o superficie. Y este vendría siendo el diseño en parte analógica, que vendría siendo nada más la parte del tubo con las diferentes medidas o la escala de medida que se va a tener, y la parte de del gancho de la pieza con a donde llega el tope de la altura. Y por su parte tenemos también lo que son los analógicos, que estos ya incluyen una pantalla donde te dicen directamente la altura de la pieza, pero con la diferencia de que estos en la parte de la punta donde se miden, en vez de traer simplemente una pieza, traen un sensor que al momento de tocar la pieza, si tú te rebasas de la pieza, se escucha un ruido para indicarte de que ya está tocando la pieza y estás al límite para sacar una medición exacta. Y por mi parte eso sería todo. La conclusión sería que con la información que se recabó anteriormente podemos concluir que las unidades de medida son muy importantes, al igual que las herramientas que se utilizan para encontrar dichas medidas, y conforme a esto evitar los errores que se podrían dar en el ámbito laboral.